Y ha empezado la grabación. Muy buenas tardes a todas y todos. Sean muy bienvenidos a nuestra tercera clase del curso de Gestores de Cambio para la Sustentabilidad. Agradecer a quienes están presentes hoy día en nuestra clase sincrónica y recordarles a todos aquellos que no pudieron estar que las grabaciones están en la plataforma de REC. Por lo tanto, los invitamos a revisar estos contenidos. Hoy día, en esta tercera clase, abordaremos conceptos de mi impacto, mi compromiso y mi acción desde las huellas ambientales. Para ello, contamos hoy día con la presencia de la profesional del programa de sustentabilidad, la señora Constanza Vélez Rebolledo. Ella es ingeniero ambiental con más de 14 años de experiencia y tiene mucha experiencia, valga la redundancia, en temas de eficiencia energética, eficiencia hídrica y manejo de procesos de certificación en normas ISO 50001 y 14001. Así que, sin más preámbulo, dejo con ustedes a Constanza. Muchas gracias, Vivi. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar en esta jornada. Hoy día la idea es revisar el módulo, tal como comentó Viviana, ¿no es cierto?, de mi impacto, mi compromiso, mi acción. La idea es que ustedes, a medida que vayamos viendo distintas láminas, vayan haciendo consultas inmediatamente, porque yo no puedo ver el chat. Así que cualquier cosa, ustedes me interrumpen nomás, no hay ningún problema. ¿Ya? Así que vamos a ir conversando. Tal como les contó Viviana, ¿no es cierto? Yo soy ingeniera químico-ambiental de la Universidad de Tarapacá, en Arica. Soy licenciada en Ciencias Ambientales. Soy diplomada en Sistemas de Gestión Integrado, básicamente en las normativas ISO, ¿cierto? Tengo harta experiencia en ISO 50001, que es de eficiencia energética, y las ISO de medio ambiente, que es la 14001. Actualmente me encuentro haciendo un diplomado también de huella hídrica, que es una nueva normativa que ya se viene en Chile. Ya los contenidos que vamos a ver, ¿no es cierto?, es un poquito de huella de carbono y eficiencia energética, ¿no es cierto?, los impactos en el medio ambiente, los gases de efecto invernadero, metodologías para calcular la huella de carbono, algunas acciones para poder reducir nuestra huella, ¿no es cierto?, y retos y oportunidades para la reducción de esta huella. Bueno, yo creo que todos hemos sido testigos en el último tiempo que en distintos medios de comunicación, ¿no es cierto?, nos hemos encontrado estas noticias que son, por ejemplo, un cambio climático aumenta, se intensifican los incendios, la escasez hídrica que estamos viendo en nuestro país, ¿no es cierto?, a pesar de las constantes lluvias e intensas lluvias que tuvimos este invierno, ¿cierto?, no dan el suficiente abasto para poder mitigar o compensar la escasez hídrica que tuvimos en los últimos años. Entonces ya cada día todas estas noticias que hemos visto son como más frecuentes, ¿cierto? Por ejemplo, el invierno más frío en la última década o los veranos cada vez son más calurosos. Yo soy ariqueña y Arica es una ciudad bastante distinta a Santiago y de hecho jamás había llovido, pero ya en los últimos años ahora es como más normal ver lluvia en Arica. Las casas no están preparadas para ello porque son ciudades más costeras, son más tropicales y presenciar lluvia ha sido todo un impacto que ha generado en el entorno y en nuestra ciudad. Por ejemplo, todos estos distintos impactos que nosotros hemos visto, todas estas distintas noticias, van dejando o van repercutiendo, ¿no es cierto?, en nuestro entorno, en nuestra vida diaria. Van generando distintos impactos en nuestros ecosistemas, ya sean nuestros ecosistemas terrestres o en nuestros ecosistemas acuáticos, los cuales también han provocado, y yo me imagino que ustedes también han escuchado mucho, que dicen, viene el aumento, ¿cuáles van a ser las primeras ciudades que van a desaparecer en el planeta por el aumento del nivel del mar? Aumenta la ola de incendios en la ciudad. Cuidado, viene el verano, vamos a tomar medidas para
evitar los incendios. Se han reportado también en el último tiempo distintos tornados o huracanes en zonas que no estaban habituadas a estos distintos impactos. Todos estos que hemos mencionado, ¿no es cierto?, que ya cada día son más frecuentes en nuestro querido planeta Tierra, ¿no es cierto?, vienen de la mano con algunos conceptos que salen a relucir, ¿no es cierto?, como el efecto invernadero, empieza otro concepto también, calentamiento global. ¿Qué está pasando? Hay un cambio climático. Entonces, estos tres conceptos que nosotros de repente escuchamos asociados a estos distintos cambios que han ocurrido en nuestro planeta, tienen, a pesar de que de repente o en algunas ocasiones se utilizan de la misma forma, no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Hay un efecto natural, ¿no es cierto?, que ocurre en nuestro planeta. Pensemos que la parte de acá, este es nuestro planeta, ¿no es cierto? Y el Sol viene y envía su radiación solar. Esta radiación solar hace que nuestro planeta, ¿no es cierto?, se mantenga calientito, se mantenga cómodo, se mantenga súper estable. ¿Por qué? Porque cuando llega este rayito de sol a la Tierra, al suelo, ¿no es cierto?, se devuelve y logra filtrar una capita que tiene la Tierra. Y esta capita es de distintos gases. Y esos gases son los gases de efecto invernadero. ¿Qué hacen? Estos gases, ¿no es cierto?, permiten que cierta cantidad de energía en forma de calor se libere de nuevo, ¿no es cierto?, y salga de nuestro planeta o se quede adentro, tal como estamos viendo acá. Entonces, este efecto, ¿no es cierto?, normal, el efecto de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, es un efecto normal que está ocurriendo en el planeta, en donde distintos gases, tal como ahí está el monito, ¿no es cierto?, se mantienen en equilibrio. Y es algo normal, que no habría ningún problema si es que estuviese. Tenemos distintos gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, el vapor de agua, el dióxido de carbono, que se encuentra también, que generalmente cuando nosotros escuchamos dióxido de carbono, yo creo que lo pensamos como en tema de vehículos o de contaminación, pero también tiene un origen natural, que viene a ser, por ejemplo, las erupciones volcánicas, o las aguas termales, o la descomposición de repente de distintas materias orgánicas. Y eso es algo normal que está ocurriendo en nuestro planeta y que viene ocurriendo desde la época de los dinosaurios. Ha ocurrido siempre. También tenemos otro gas de efecto invernadero, ¿no es cierto?, de origen natural, que viene a ser el metano. El metano es un olor muy fuerte, intenso, y generalmente está asociado, por ejemplo, a plantas muertas o a restos de animales. Esto yo creo es un olor como súper característico, por ejemplo, cuando uno deja flores mucho tiempo con agua estancada y ahí se genera como cierta descomposición de esas flores con esa agua, ese es el olor a metano. Y el óxido nitroso, también, ¿no es cierto?, que es un gas de efecto invernadero que lo podemos encontrar en distintas tormentas eléctricas o una descomposición bacteriana de nitratos orgánicos en suelos y en océanos. Si se dan cuenta, mencionamos varios gases de efecto invernadero que se encuentran en nuestro planeta, ¿no es cierto?, generando esta capita de contención que hace que nuestro planeta se mantenga a una temperatura constante, estable, es como una cobijita de nuestro planeta, por decirlo de alguna forma, una mantita. Entonces, si todos estos gases se mantienen de forma estable, normal, ¿no es cierto?, nosotros tenemos nuestro planeta tal como estos paisajes que a nosotros nos gusta ver, como muy verde, el río corriendo,
pero aún así se están generando gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa cuando estos gases, ¿no es cierto?, empiezan a aumentar? Estos gases empiezan, por ejemplo, volvamos de nuevo a imaginar la Tierra y pensar que teníamos esta cobijita que era de gases de efecto invernadero. Pero ahora esta cobijita que estaba rodeando nuestro planeta se empieza a hacer más gruesa, más gruesa. Significa que en algún momento a nuestro planeta le va a dar mucho calor, porque no van a poder escapar todos los gases que se están generando, ¿no es cierto? Perdón, no van a poder escapar toda la radiación solar que llega a nuestro planeta. Entonces, aquí, por ejemplo, ya la manta o la capa gruesa de gases de efecto invernadero, al hacerse más gruesa, impide que todos los gases puedan escapar. Entonces, nuestro planeta se empieza a enfermar, empieza a aumentar la temperatura. ¿Qué gases, irónicamente, de nuevo, ¿no es cierto?, se pueden ver incrementados? Por ejemplo, el vapor de agua cuando ocurre alguna alteración en el ciclo natural del agua. El dióxido de carbono, por la quema de leña, de plantas, o una deforestación también, o la combustión de combustibles fósiles, como lo más frecuente, el tema de dónde viene la mayor cantidad de dióxido de carbono, en estos momentos viene a ser directamente asociado a la combustión, ¿no es cierto?, de combustibles fósiles. El metano, por fertilizantes que se ocupan en la agricultura, o por la descomposición de heces generadas por el ganado. Y el óxido nitroso, ¿no es cierto?, que también lo habíamos visto. Pero todos estos ahora se empiezan a descontrolar. ¿Por qué? Todos estos gases que nosotros mencionamos, ¿por qué se empiezan a descontrolar? Porque si empezamos a pensar, ¿cómo fue que empezaron a aumentar estos gases? Es netamente porque nuestro planeta tiene cierta capacidad, como todo. Y resulta que cuando estamos generando mayor cantidad de productos que el planeta puede procesar, ¿no es cierto?, es donde se empiezan a aumentar, aumentar, aumentar. Y eso es netamente debido a la alta cantidad de personas que estamos viviendo en este planeta. Por ejemplo, más personas se tienen que movilizar, por lo tanto, empieza a aumentar nuestro CO2, que necesitamos más combustible para movilizarnos. Necesitamos alimentar a más personas, por lo tanto, empieza a aumentar el uso de fertilizantes en la agricultura, porque necesitamos, ¿no es cierto?, cosechar mayor cantidad de cosas. Necesitamos aumentar la cantidad de ganado para poder alimentar a las personas también. Y así sucesivamente. Ya vimos, ¿no es cierto?, que existen estos gases de efecto invernadero, normales, estables. Después vemos cuando se empezaron a aumentar los mismos gases de efecto invernadero naturales, pero aumentados. Pero llegó un punto en nuestra historia, ¿no es cierto?, en que aparecieron gases de efecto invernadero de origen antropogénico. Significa que fueron originados por el hombre. Yo les había comentado que los otros gases eran de origen natural. ¿Cuáles son estos gases? Y yo creo que muchos de ustedes quizás al escuchar este nombre tan gigante les suena súper extraño, que son los clorofluorocarbonos. Y yo no sé si a alguno quizás les suena algo este nombre, clorofluorocarbonos, los CFC, algo por el estilo, si alguien quiere compartir, si es que los han escuchado, jamás habían escuchado estos nombres tan raros. Ahí por alguno. No los veo, chicos. Bueno, estos gases son los responsables del debilitamiento de la capa de ozono. Quizás ustedes son muy jóvenes, pero en la época de los 90 hubo harto tema con respecto al agujero en la capa de ozono.
que la capa de ozono es una capa que rodea la Tierra también y que nos ayuda a evitar que los rayos del sol lleguen de forma directa y nos quemen, ¿no es cierto? Y nos dañen la piel, la verdad. Y además esta capa de ozono nos permite vivir en el planeta porque ayuda también a mantener una temperatura estable. La existencia de estos gases lo que hizo fue empezar a debilitar o a destruir esta capa. Entonces, por eso se habló de este agujero en la capa de ozono. Lo que pasó es que con los años, ¿no es cierto?, se empezó a prohibir la existencia de estos gases. Por lo tanto, con el tiempo, y ahora ya se estima que de aquí al año 2060, la capa de ozono ya se encuentra absolutamente recuperada. Pero lo cual ha sido un trabajo de muchísimos años en crear normativas y empezar a prohibir estos clorofluorocarbonos o CFC, que principalmente durante mucho tiempo venían en los aire acondicionados, en los spray. Muchas veces se decía, no ocupen spray, no ocupen el desodorante en spray, ocupen otros, ¿cierto? Con los años se modificó este producto y ahora uno puede ocupar spray porque ya no traen el CFC, sino que fue reemplazado por otro que no daña la capa de ozono. Si se han dado cuenta, hay distintas consecuencias que pueden generar, ¿no es cierto?, este cambio climático en nuestro planeta, como el agotamiento de recursos naturales, aparición de enfermedades. ¿Por qué? Porque si vamos alterando, ¿no es cierto?, nuestra flora, fauna, si vamos alterando la calidad del agua, obviamente vamos a empezar a hacer que comiencen a aparecer distintas enfermedades que nos puedan afectar tanto a nosotros como a los distintos animales que nos rodean. Un aumento del nivel del mar, olas fuertes de calor, ¿no es cierto?, como el aumento de precipitaciones, el deshielo de los glaciares y muchas de estas cosas que hace muchísimos años se decían, oye, en algún momento va a llegar. Hoy día ya somos testigos y lo hemos presenciado en primera persona, yo creo, distintas, distintas de estas, cada una de estas consecuencias, la verdad. Cada año van desapareciendo distintas especies, ¿no es cierto? El nivel del mar ya está aumentando, y también nos informan, y hay distintas páginas en internet que nos van comentando cómo va el deshielo de los glaciares en la zona sur del país, por ejemplo. Cuando los distintos países se dieron cuenta que podían venir y podían suceder todas estas catástrofes, todas estas consecuencias del cambio climático, se reunieron básicamente y en una mesa de trabajo entre distintos países, muy burdamente, dijeron, ok, tenemos que hacer algo para detener esto. ¿Qué podemos hacer? Y se les ocurrió, por ejemplo, plantear una meta que es la Agenda 2030, en donde se dice, ok, vamos a trabajar en ciertos objetivos que nos van a permitir llegar a evitar eh, o enfrentar estas consecuencias, ¿no es cierto?, del cambio climático. Entonces, estos objetivos son los tan conocidos ODS, que de hecho nosotros también en distintas clases o cursos o en talleres que hemos realizado comentamos con respecto a los ODS. Los ODS de sustentabilidad abarcan no solamente temas de cambio climático, sino que abarca desde el hambre cero, fin de la pobreza, vida submarina, distintos objetivos que cada objetivo tiene una distinta meta asociada a él. Entonces los distintos países firmaron este acuerdo y dijeron, ok, nosotros vamos a trabajar con estos objetivos para poder evitar o detener, contener un poco todos los impactos que puede llegar a generar el cambio climático. Y uno de estos ODS es el 13, que es Acción por el Clima, que es dentro de este objetivo
¿no es cierto?, incorpora dos metas. Una que es incorporar medidas relativas al cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales. Y la otra, ¿no es cierto?, que es el indicador de esta medida, son las emisiones totales de gases de efecto invernadero por año. Entonces, de acá nace algo que lo que nos reúne hoy día, ¿no es cierto?, que es el qué entendemos nosotros por huella de carbono. En base a esto, si se dan cuenta, yo ya les comenté que existían estos gases de efecto invernadero, que venían ciertas consecuencias si es que se descontrolaban estos gases, y también les comenté, ¿no es cierto?, que existen algunos objetivos para poder medir estos gases. ¿Por qué? Porque antes de hacer cualquier acción, de decir, sí, tenemos que trabajar en esto, o qué acciones tomar, yo lo primero que tengo que hacer es cuantificar lo que tengo. Identificar y cuantificar. Eso es como lo primero, en todo rubro, la verdad. Entonces, la huella de carbono, a ver, ahí está. La huella de carbono es un indicador que se refiere a la cantidad total de gases de efecto invernadero. Son los gases que nosotros ya estuvimos conversando y estuvimos conociendo hace un ratito. Este indicador, ¿no es cierto?, se va a expresar en unidades de dióxido de carbono equivalente, que es CO2 y una E al lado, que son liberados directa o indirectamente como el resultado de las actividades humanas. Estas actividades pueden incluir desde el uso de energía en hogares y transporte hasta la producción y consumo de bienes y servicios. Eso viene a ser como una definición de lo que es huella de carbono. Para el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, la huella de carbono nace como una medida para cuantificar y generar un indicador del impacto que una actividad o proceso tiene sobre el cambio climático, más allá de los grandes emisores. Entonces, esto significa que claramente, ¿cierto?, ya tenemos un concepto, una idea de qué es la huella de carbono, trabaja con los gases de efecto invernadero, se va a expresar en dióxido de carbono equivalente y básicamente nos quedó como algo ahí que veía un poco de energía, de transporte y sobre el impacto que tenemos en el cambio climático, ¿cierto? Como a grandes rasgos. Vamos a ver un poquito de química. Entonces, nosotros tenemos que los gases de efecto invernadero, que fueron los que ya conocimos, son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, los tan conocidos gases fluorocarbono, que son hidrofluorocarbono, perfluorocarbono o hexafluoruro de azufre. Cada uno de estos gases de efecto invernadero son los que nosotros tenemos que medir y después llevar a una unidad equivalente, que es el CO2 equivalente, ¿no es cierto?, de dióxido de carbono. Mientras el PCG es el potencial de calentamiento global. ¿Qué significa? ¿Cuánto calor puede retener, por ejemplo, cada uno de estos gases de efecto invernadero? Imaginemos así. Entonces, si se dan cuenta, en relación al metano puede retener un 25, siendo que los de origen antropogénico, ¿cierto?, todo lo que se eleva y todo lo que retienen de calor es muchísimo más. Muchísimo, muchísimo. Por eso también fue el tema de que empezaron a debilitar la capa de ozono y se decidió prohibir su uso en el mundo industrial, ¿cierto? Para que no empezaran a aumentar, tanto a debilitar la capa como a aumentar la temperatura de la Tierra. Entonces,
Ya sabemos que la huella de carbono se expresa en CO2 y va de la mano con los gases de efecto invernadero. ¿Qué se mide en la huella de carbono? Nosotros vamos a medir, por ejemplo, el transporte. Transporte incluye todos los medios de transporte que ustedes se puedan imaginar. Desde el metro, en barco, en avión, en bus, en moto, helicóptero, todo lo que se les ocurra. En consumo de energía es lo mismo. Nosotros consideramos todo. Por ejemplo, desde donde se obtiene la fuente de energía. Por ejemplo, uno puede tener energía desde gas, puedes obtener energía desde el petróleo, puedes obtener energía del carbón, o puedes también obtener energías que son más limpias, que pueden ser de hidroeléctricas, por ejemplo, ¿no es cierto? Todos estos, existen las generadoras de energía que vendrían a estar en esta primera instancia y después vienen los consumidores que vendríamos a ser prácticamente nosotros, que solamente enchufamos un electrodoméstico, tenemos ya energía. En la industria y de los distintos procesos productivos también se puede llegar a medir nuestra huella de carbono, ¿cierto? Y ahí también tenemos que considerar, por ejemplo, todo lo que involucra la cadena productiva de esta industria. La agricultura, la deforestación o la forestación también, ¿no es cierto? El reemplazo de áreas verdes por edificios, por todo lo que va afectando al uso de la tierra, ¿no es cierto? También tú lo reportas y lo puedes medir, lo puedes cuantificar. Y obviamente también el aumento del ganado que está generando, ¿no es cierto?, el ya conocido metano. Nuestro estilo de vida y consumo ahora es mucho más fácil. Desde el celular pueden llegar, comprar, pero por ejemplo, si hoy día yo compro un lápiz, que me lo vayan a dejar a la casa, al día siguiente compro una silla. Son distintos medios de transporte, ¿cierto? Para de repente compras muy pequeñitas. Todas estas compras, en muchas ocasiones, también vienen con una enorme cantidad de residuos. No es que la encomienda traiga residuos adentro, sino que todo el empaque, por ejemplo, en muchas ocasiones nosotros no reutilizamos la caja, no reutilizamos el papel que viene ahí, sino que se va directamente a un contenedor. Entonces, también nuestro estilo de vida va aumentando todas estas huellas de carbono. ¿Cómo es la metodología para cuantificar huella de carbono? Resulta que existen distintas huellas de carbono. Y esto es algo como súper importante porque generalmente uno piensa que existe solo una huella de carbono y la verdad es que no. Dependiendo cómo tú utilices tu huella o qué es lo que tú quieras cuantificar. Por ejemplo, existe una huella llamada corporativa, que es como la más conocida y yo creo que todos en algún momento la hemos escuchado, que es, por ejemplo, la huella de carbono que agrupa las emisiones de efecto invernadero en 3 alcances, en alcance 1, 2 y 3, o también conocidos como emisiones directas, emisiones indirectas u otras emisiones indirectas. La universidad mide su huella de carbono. De hecho, yo soy la persona que realiza la cuantificación de la huella de carbono. Y nosotros, esta es la huella que medimos desde el año 2012. Constantemente se ha ido midiendo esta huella de alcance corporativo. Existe otra, que es una huella que está hace muy poquito en Chile, pero en Europa es una huella que ya ya tiene harta historia. Y generalmente es la de producto o servicio. Si ustedes ven alguna
botella de jugo, por ejemplo, acá está el ejemplo, europea, o en Japón también, vienen con una patita, con una manito, con algo que dice cuánto CO2 se ocupó o se emitió para generar, ¿no es cierto?, ese litro de jugo. Y ahí generalmente esta huella es una huella más extensa porque se encarga de medir la vida útil del producto. Entonces, generalmente incluye, por ejemplo, para un litro de jugo, desde que se cosechó, se plantó esa naranja, ¿no es cierto? Cómo se cosechó, cómo se llevó a la fábrica, cómo se procesó, el camión que trasladó esta naranja, cuánto residuo se generó, cuánta agua consumió, ¿no es cierto? Después cuánto se ocupó en hacer la caja, hasta que llegó al supermercado. Entonces es una huella súper extensa y es más engorrosa generalmente. Otra huella que existe es la huella personal, que hoy día vamos a sacar nuestra, o les va a quedar como tarea, la verdad, el que ustedes puedan calcular su huella personal, porque es importante saber cómo nuestros hábitos repercuten o traen algunas consecuencias, ¿no es cierto?, en nuestro entorno, en nuestro planeta, que vamos a poder realmente cuantificar y comparar cómo estamos con el promedio mundial. Otra huella que también es conocida es la huella de evento. Esta huella también lleva un tiempo en Chile, debe llevar por lo menos unos 5 o 6 años, y generalmente unos eventos que han sido, que dice huella de carbono por evento, ha sido muy conocido Lollapalooza. Por ejemplo, en los últimos años ellos miden su huella de carbono de evento y además se encargan de neutralizar su huella. Significa que todo lo que ellos registraron que estaban emitiendo, de alguna u otra forma, ellos lo compensan y lo neutralizan con algún proyecto puntual, ya sea de reforestación, de reciclaje, ¿cierto? En donde ellos se comprometen a que todas las emisiones que generaron las pudieron neutralizar. Otro evento súper grande que ocurrió hace poquito también fue el de los Panamericanos, en donde fue como el primer evento deportivo en cuantificar y en neutralizar sus emisiones. Otra huella que viene para el próximo año, de hecho ya el Ministerio de Medio Ambiente lo tiene full evaluado, es la huella de carbono territorial, que significa que un grupo de gente, o por ejemplo una comuna, o una región, puede llegar y medir su huella de carbono. Por ejemplo, yo sé que la comuna de Santiago ya lo está haciendo y creo que el próximo año ya va a empezar a reportar públicamente cuánto es el número de emisiones que ellos están generando. Y finalmente, por industria. Por ejemplo, un caso súper conocido son las vinícolas. Las empresas que producen vino, ¿no es cierto? En Chile, ellas se reunieron y en conjunto midieron su huella de carbono. Entonces, si se dan cuenta, nosotros podemos enfocar nuestra huella de carbono de distintas formas. La podemos llegar a medir y nos puede utilizar para las el distinto uso que nosotros queramos, la verdad. Tanto desde personal hasta un sector industrial gigante, hasta una comuna. El espectro es súper amplio. ¿Y qué tengo que hacer yo para poder calcular mi huella? ¿No es cierto? Para calcular la huella de carbono existe una metodología, en donde primero nosotros vamos a identificar el alcance y los límites del estudio. Perfectamente yo tengo que decir qué voy a calcular, ¿cierto? Y dónde es lo que qué es lo que yo voy a considerar. Un paso súper importante es la recolección de datos, saber qué información yo tengo, cómo la voy a trabajar y qué información
no puedo obtener o qué información en este momento no tengo, pero puedo trabajar en obtener. Existe la aplicación de factores de emisión también, en los cuales se hace una pequeña multiplicación para poder saber y trabajar los datos. Se hace un cálculo y análisis de los resultados, en donde las emisiones obtenidas para los distintos alcances se suman para poder sacar y poder realmente finalizar con un informe y comunicar nuestras emisiones al resto de las personas. Existen distintas herramientas. Antiguamente, voy a comentar, cuando yo comencé en el mundo de la ingeniería, uno de mis primeros trabajos también fue cuantificar huella de carbono, pero no existían estas herramientas que ahora ustedes tienen al alcance de sus manos, ¿no es cierto? Sino que teníamos casi que usar calculadora y un papel. No, no tan así, sino que con planillas Excel y nosotros calculando, sacando los factores de emisión, haciendo cálculo a cálculo para poder determinar y medir la huella de carbono, siendo que ahora es mucho más fácil y existe un programa que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, que se llama el Programa Huella Chile. Y este programa Huella Chile es súper conocido, ya lleva más de 12 años funcionando, y ellos se encargan y tienen esta calculadora en donde te van indicando paso a paso cómo tú puedes calcular tu huella de carbono. Ellos solamente de todas las huellas que nosotros mencionamos, ¿cierto? Anteriormente, ellos solamente trabajan con la corporativa, que es por ejemplo, la que nosotros tenemos certificada como TEM, y también trabajan con la huella de carbono por evento. Para el próximo año, esto es una primicia, el programa Huella Chile va a empezar a trabajar también con la calculadora de huella de carbono sectorial, que es para el tema de comunidades, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra también todo lo que está haciendo la Comuna de Santiago. Este programa de Huella Chile tiene distintas etapas, porque yo ya les contaba que tú, dependiendo, ¿no es cierto?, de qué huella tú quieras medir, ya, incorporas, ingresas al programa y acá te aparece. Tú puedes cuantificar, que significa que tú dices, acá la primera etapa es cuantificar, que tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo genero 2 toneladas de CO2. Y el programa Huella Chile te va a entregar un diploma, va a decir, ok, después de revisar todos tus documentos, te va a decir, muy bien, tienes el sello de cuantificación. Y ahora tú dices, ya, yo ya cuantifiqué, yo ya sé cuánto tengo, pero ahora realmente quiero empezar a trabajar, ¿no es cierto?, con estos objetivos de ODS en mi cabeza. Digo, quiero hacer algo por el cambio climático, ¿no es cierto? Entonces, tengo que empezar a reducir todo lo que yo estoy generando como institución. Tengo que hacer algún plan para poder disminuir mi cantidad, disminuir mi huella. Entonces viene una segunda etapa, en donde tú empiezas a elaborar distintos proyectos que vayan generando una reducción de tus emisiones. Por ejemplo, nosotros sabemos que las ampolletas LED consumen menos que los tubos fluorescentes. Entonces podemos pensar en un proyecto que se encargue, ¿no es cierto?, de cambiar toda la luminaria fluorescente por tubos LED. Y ahí yo voy a reducir mi cantidad o mi huella de carbono. Entonces, cuando yo tengo estos distintos proyectos, yo los presento al programa Huella Chile y ellos vienen y me entregan este segundo sello, que es el sello Huella Chile de reducción. Existe un tercer sello, que es el de neutralización, en donde yo dije, ok, yo tenía, ya dijimos, ¿no es cierto?, que en cuantificación, si yo generaba 4, después hice mi proyecto de reducción y pude reducir ya 1,
¿no es cierto? Con mi proyecto de reducción, no era tan bueno, pero ayudó, mejor que nada. Y ahora me quedan 3, ¿no es cierto?, para poder compensar. ¿Qué puedo hacer yo? Acá para neutralizar toda mi huella, que eran 4 en un comienzo, yo puedo, por ejemplo, adquirir bonos de carbono. Los bonos de carbono son proyectos que se han desarrollado en el planeta que contribuyen a disminuir la cantidad de CO2. Entonces, por ejemplo, grandes plantaciones de árboles, proyectos solares, paneles solares, energías renovables. Esos son proyectos y si yo vengo y digo, ya, ok, ¿sabes qué? Necesito un proyecto que me genere 3 para poder neutralizar. Entonces, vengo, compro estos bonos de carbono y puedo neutralizar mi huella. Habiendo neutralizado, el Ministerio de Medio Ambiente me entregaría el sello de neutralización. Y finalmente, como la corona de todo este programa Huella Chile, viene a ser la huella de excelencia. Nosotros como UTEM somos la única universidad en Chile que ha logrado obtener este sello de excelencia. Nosotros por 4º año consecutivo hemos tenido estos 4 sellos. Es como una línea de trabajo que tiene la universidad. Entonces, yo les voy a compartir a ustedes, ya les comentaba que existe la herramienta de Huella Chile, ¿cierto? Pero como tarea que me dijo la profesora Viviana, que les dejara, que existe para que ustedes puedan calcular, ¿no es cierto?, su huella de carbono personal. Existe esta plataforma, acá está un link que se llama calcula.mihuella. Cuando hagan clic acá, se van a encontrar con esta calculadora que es súper amigable, en donde ustedes pueden ir a hacer clic y les va a ir pidiendo algunos datos, los cuales ustedes tienen que alimentar para poder obtener el valor final. Yo creo que por tema de tiempo estamos como un poco justos, así que... Pero les voy a dejar el dato que un ciudadano promedio del mundo, ¿no es cierto?, el año 2016 generó 5,9 toneladas de dióxido de carbono. Y en Chile, por lo menos, todavía nos encontramos en un promedio más bajo que el global. El promedio de Chile es 4,66 toneladas de CO2. ¿Qué significa? En Chile, 1 kilogramo de CO2, más o menos, para que se puedan imaginar, ¿no es cierto?, equivale a una ampolleta de 15 watts encendida por 6 días completos. Equivale a un televisor de un LCD de 20 pulgadas de 45 watts encendido por 2 días completos. O un viaje de 5 kilómetros en automóvil a gasolina con un rendimiento de 11 kilómetros por litro. Básicamente, si es que yo hago un viaje de 5 kilómetros, ¿no es cierto?, en un automóvil así, voy a generar más o menos 1 kilogramo de CO2, aproximadamente. Bueno, ¿y qué estamos haciendo como país? Ya escuchamos que existe, hemos recopilado, ¿no es cierto?, rebobinemos, ya nos enteramos que existen estos gases, cómo los podemos medir, que existe una herramienta en Chile que nos ayuda a cuantificar esta cantidad de gases y además nosotros como persona también podemos llegar y ocupar una mini calculadora que podemos encontrar. Bueno, como país, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, se dan cuenta, se lleva un control de todos los gases de efecto invernadero que se están generando, por lo menos desde el año 90 en adelante. Estos son tablas y gráficos que podemos encontrar en CINEA, que es una página de Chile, ¿no es cierto?, que lleva indicadores de gestión ambiental. Y en el 2020, las emisiones de gases de efecto invernadero fueron cerca de 105.552 kilotoneladas de CO2 equivalente.
Imagínense. Bueno, y desde el año 90 se incrementaron en un 116%. Sin embargo, en el año 2019 se redujeron. Y el año 2020 fue un año que, si se dan cuenta, ¿no es cierto?, veníamos como a la alza en los distintos sectores, acá en los distintos gases, y de repente el año 2020 ¡pum!, se pegó una baja en la cantidad de emisiones de CO2 generadas como país. ¿Se imaginan el por qué habrá sido? ¿Se ocurre ahí alguna idea, algo que pueda hacer? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió el 2020? El 2020, a nivel, no tan como país, y además como planeta, sufrimos la pandemia. Entonces, muchos de los vuelos fueron cancelados, muchas de las clases se empezaron a hacer de forma online, la gente tampoco iba al trabajo, empezó el teletrabajo. Entonces, todo eso ayudó a disminuir la cantidad de CO2 que se estaban liberando, estaban generando en el planeta. Entonces, nosotros, ¿qué podemos llegar a hacer? Hay distintas acciones que nosotros podemos hacer para poder reducir nuestra huella de carbono. Por ejemplo, llamar a algún especialista si es que uno escucha algún ruido extraño proveniente de un equipo de aire acondicionado, de ventilación, porque generalmente esos son indicios de que algo está fallando en nuestro equipo. Y si lo detectamos a tiempo, lo podemos llegar a reparar antes de que suceda algo que se transforme en un equipo poco eficiente. La calefacción también, ahora, al contrario, ¿no es cierto?, en invierno generalmente ocupar o apagar la estufa si es que no hay nadie en el área. ¿Para qué mantenerla prendida? Es un gasto innecesario tanto de energía expresada en forma de electricidad o en forma de gas, ¿no es cierto?, o en forma de parafina. Entonces, la idea es, ¿para qué vamos a consumir algo que realmente no vamos a estar ocupando? Entonces, apaguemos la estufa. El moverse de manera más sostenible, por ejemplo, en transporte público, en bicicleta o a pie, eso también ayudaría a bajar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro planeta. Nosotros bueno, al estar en Santiago somos súper afortunados porque tenemos una de las redes de metro más impresionantes a nivel mundial, ¿cierto? Y deberíamos poder aprovechar el tema de poder aprovechar estas redes de metro. Traen también distintas consecuencias, y de hecho hace poco salió que por tercer año consecutivo la región metropolitana iba a la baja con los índices de calidad del aire. Yo imagino que ustedes, cuando eran niños, habían veces en las cuales había emergencia ambiental, preemergencia ambiental acá en la región metropolitana, y no podían realizar clases de educación física, por ejemplo. O estaba el tema de la restricción vehicular, la cual todavía sigue, pero había en aquel entonces, era la cantidad de smog que existía en el aire era impresionante. Los casos de enfermedades respiratorias también eran más altos. Hoy día, al estar acá en Santiago Centro, por ejemplo, el aire no se ve gris. Antiguamente, si uno miraba al cielo, era gris. Estaban las nubes de smog que salían de repente de las micros. Hoy las micros en Santiago, gran parte son eléctricas. Entonces son distintas acciones que ha hecho también el país para poder reducir la huella de carbono. Otra, por ejemplo, una forma viene a ser el poder consumir alimentos que provengan de lugares muy lejanos. Porque obviamente al
al existir estos alimentos de algún sector muy lejano, ¿no es cierto? Tiene un transporte asociado. Este transporte va a generar emisiones de gases de efecto invernadero. El reducir el uso o sea, reducir el consumo de carne. Ya veíamos que para poder alimentar a toda esta cantidad de gente, ¿no es cierto? Tenemos que tener mayor cantidad de ganado, pero si vamos migrando a una alimentación más sana y disminuyendo nuestro consumo de carne, también podemos evitar que las vaquitas, ¿no es cierto?, o otros animales de ganadería vayan generando esta enorme cantidad de metano, que es un gas de efecto invernadero que aumenta el calentamiento global en nuestro planeta. El reducir los residuos, eligiendo súper bien los productos que nosotros queremos comprar. De repente ahí ha aparecido en los supermercados, de hecho yo creo que era cuando aparece una naranja, por ejemplo, que está pelada, o sea, sin cáscara, desgranada, pero la ponen en una bolsa de plástico y la ponen a la venta. Claro, para las personas es súper práctico el tema de poder ver la fruta ahí, pero está generando un empaque adicional que no es necesario, porque la fruta ya trae su propio envase natural. El poder reciclar algunos materiales o el poder reutilizar objetos, el tema de poder darle mayor continuidad, el pensar, ¿sabes qué? ¿Necesito realmente este producto o no? Quizás lo pueda, antes de desechar, prefiero reutilizarlo antes, hacer una maceta o utilizar para otro fin, ¿no es cierto? Y el poder también, algo súper importante, el poder que tienen las plantas, el poder plantar árboles autóctonos o árboles nativos. Todos los árboles lo que hacen es capturar el CO2. Entonces nos ayudan a mantener este equilibrio en nuestro planeta. Y todo eso, existen un montón de campañas de reforestación. Si ustedes ingresan al portal bueno, hay campañas de reforestación que hace la universidad, de hecho este año ya hizo una, pero también si ingresan a las páginas del Ministerio de Medio Ambiente, a la página de CONAF, hay distintas campañas que la mayoría son gratuitas. Si ustedes se inscriben, ¿no es cierto?, pueden ir y plantar un arbolito. Otra acción que podemos hacer es algo que están haciendo ustedes ahora en este momento, que espero que estén, el fomentar la educación ambiental, el tema de conocer, el tema de interesarnos por el tema, de saber que existe. Obviamente ustedes con esta clase no van a salir expertos midiendo huella de carbono, pero ya saben que existe, ya saben que hay formas de reducir, saben que se mide, qué cosas considera. Es el tema de poder conocer para tomar acciones. Y para ello ustedes pueden encontrar también mucho material en la página del Ministerio de Medio Ambiente, en donde es súper fácil y hay distintas infografías, hay distintos manuales con distintas prácticas, no solo de huella de carbono, sino que también buenas prácticas de ahorro de agua, ahorro de energía, ¿no es cierto? En donde se explican también distintas metodologías que a ustedes les pueden servir más adelante. Ahora los invito, espérame, los invito a ver un videíto súper cortito como última reflexión de la clase que hemos visto hoy día. No sé si... No se escucha, Connie. Ah, espérame. Tendrías que, mira, deja de compartir, vuélvelo a compartir y al momento de tú compartir, en la parte superior te dice activar audio. Ahí está. Todavía no se Compartir. comparte. Espérame. Sí.
Mm. Ya, a ver si es que. Porque es un lío. Ahí sí. Además, seguro que otro lo hace. Sí. Vamos cada uno en su auto, es más cómodo. Deja la ducha abierta y así cuando entre está calientita. Yo no reciclo porque es un lío. Además, seguro que otro lo hace. Seguro que otro lo hace. Y así, sin darnos cuenta, Nos contagiamos de seguro que otro lo hace. Una enfermedad sumamente peligrosa. Y contagiamos al planeta. A cada paso En cada decisión. estuvimos maltratando a nuestra tierra. El seguro que otro lo hace sonaba tan fuerte. Que no escuchábamos lo que el planeta nos estaba diciendo. Así que el planeta gritó. Y nos puso en penitencia, Encerrándonos en nuestra casa. Obligándonos a no salir. A no viajar. No manejar. No consumir. Y hasta no vernos. Hoy el cielo está más limpio. el mar está más transparente. Y el sol brilla con más fuerza. Y la basura, el humo y la polución Brillan, pero por su ausencia. Qué lástima que no podemos aprovecharlo. Porque estamos encerrados. Viéndonos entre cuadritos pixelados. ¿qué más tiene que pasar para que entendamos Que lo que hacemos cuenta. Que cada acción nuestra tiene una consecuencia. tiene una consecuencia? No podemos desaprovechar esta pequeña ventana que el planeta nos abrió. Para empezar de nuevo. Bueno, chicos, tal como les había mencionado, ¿no es cierto?, que distintas acciones de nosotros van sumando y van dejando una marquita y van ya sea dañando nuestro planeta, ¿no es cierto? El tener en cuenta cada una de nuestras acciones es súper importante porque a nosotros podemos cuantificar y podemos tomar acciones sobre ellas. Podemos llegar a poder mitigar todo lo que estamos realizando. Tal como nos decía el video, que la pandemia fue como una sacudida del planeta en donde dijo, por favor, basta. Y después empezamos casi como de nuevo. Lo importante es esta última reflexión, ¿no es cierto?, que es el cambio que quieres ver en el mundo, en donde uno de repente dice, pucha, el otro no recicla, ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué si el otro deja la llave abierta, por qué yo no? Entonces, el obremos bien, el hagamos cosas que realmente vamos sembrando una semillita de algo bueno, de algo positivo, como a nosotros nos gustaría realmente ver nuestro planeta y cómo nos gustaría entregarlo a las siguientes generaciones. Es como la gran reflexión de nuestra clase. No sé si tienen alguna duda, comentario o algo por el estilo. ¿Nada? Ahí, Vivi, no sé si... Estoy revisando el chat y al menos no hay preguntas en el chat. Al parecer quedó todo muy claro. Súper. Estamos como en el Por tiempo. mi parte, sí, así Sí. es. Vamos Voy a justito. voy a aprovechar de prender la cámara, agradecer a Constanza que hoy día abordó los diversos contenidos asociados a los impactos, ¿cierto? Las causas, las consecuencias del cambio climático, las huellas ambientales, les dio tips de buenas prácticas, les dejó una tareita y ahora está Angélica levantando la mano. Así que, Angélica, te damos el paso. Hola, buenas tardes, Constanza. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Gracias por gracias. darme, ¿me escucha? Sí. ¿Sí? Ay, Sí, te escuchamos. gracias por darme la alternativa de poder hablar. Quería hacer una pregunta, Constanza.
me quedé pensando, como cada vez que ustedes miden la huella de carbón que vamos generando, todas las personas, digamos, y en la universidad, que yo me siento igual orgullosa que sea la única universidad que tengamos una acreditación especial, una certificación especial, pero cuando las personas que miden las huellas de carbono, ¿no van dejando también huella al hacer esa acción? Claro, pero está adentro, porque por ejemplo, para medir la huella de carbono yo voy a necesitar un computador que esté conectado a internet, que esté conectado a la energía, ¿no es cierto? Entonces, claro, para medir la huella yo voy a consumir energía, porque en ningún caso nosotros, para poder vivir en nuestro planeta y vivir cómodamente, obviamente vamos a consumir energía, vamos a consumir agua. En ningún caso se dice, ¿sabes qué? Hoy día vamos a tener que dejar de consumir absolutamente todo y nos vamos a trasladar, ahora vamos a ocupar velitas, vamos a dejar de ocupar agua. No, en ningún caso se habla de esa forma. Es siempre un tema de un consumo eficiente, el utilizar nuestros recursos de manera inteligente. Entonces, claro, nosotros al poder medir nuestra huella, sí o sí vamos a generar también cierto impacto. ¿Por qué? Porque vamos a estar ocupando el computador, porque vamos a estar viniendo a la oficina y vamos a ocupar el baño, porque vamos a comer durante el día. Entonces, pero son cosas que es parte de la rutina, de lo normal. No sé si te aclaré tu duda, Angélica. Sí, me la aclaró porque, bueno, yo sé que todas las personas por el hecho de vivir y estar aquí, estamos generando obviamente un consumo y dejamos una huella de carbono, ¿verdad? Sí. Pero siempre me había quedado la duda de que tantas personas y empresas realmente están midiendo huellas de carbono y ellos mismos no generan igual una huella de carbono, me saltaba esa duda. Pero... Sí. Claro, sí entiendo que todos por el simple hecho ya de nacer ya estamos generando. El tema es qué tanto generamos y qué hacemos para que lo que generamos podamos también como que devolver lo que decías tú. Lollapalooza generó mucho, pero lo devolvió, restó huella, digamos, haciendo actos específicos, ¿no es cierto? Exactamente, ese es el punto, ese es el objetivo. Sí, claro, eso fue lo que entendí. Entonces yo, por ejemplo, me quedé pensando en ese instante y dije, ok, ¿yo qué he hecho yo para poder retribuir la huella de carbono que voy generando, ¿no es cierto? Y me pongo a pensar y dije, ok, he plantado 4 árboles. Reforesté un sector que no tenía árboles, que estaba entera, era seco, tierra desértico. Y también me preocupo de tener plantas que sean de tengan poca necesidad hídrica. Claro, poco consumo hídrico. Entonces, yo dije, ya con eso voy bien, pero siempre va a ser poco con respecto a todo lo que hay que hacer, porque quedan muchas cosas por hacer. El tema de cada vez que compremos algún artículo eléctrico, electrónico, fijarnos que sea eficiente. Significa que igual podemos comprar un televisor, igual podemos tener un computador, pero que garantizar que lo que yo voy a estar ocupando sea lo más eficiente posible, que no lo voy a dejar prendido si es que no lo estoy ocupando, que las luces las voy a apagar si es que no hay nadie en el sector, que voy a reciclar también para que mis residuos no vayan todos a un vertedero o no terminen contaminando el mar, por ejemplo. Esas son las acciones. Ir haciendo acciones. Ya, y me quedo clara la tarea que tenemos que hacer, que es medir nuestra propia huella, y ahí tú nos dejaste unos links o algo para hacerlo, ¿verdad? Sí, así es. Constanza, gracias por tu tiempo y responder tus preguntas. Igual yo las tenía hace rato como que dando vuelta y bueno, ahora tuve la instancia de poder ya resolverlas. Sí, es la idea, gracias, porque profesora. Es una inquietud que yo creo que tiene mucha gente, que dice, bueno, nuestra huella tiene que ser 0, y en ningún caso, jamás va a ser 0. Más va a ser 0. Claro, no, nunca va a ser 0, si eso es verdad. Bueno, ojalá que sea, no 0, pero lo menos posible. Exactamente. Ok, gracias. A ti. Muchas gracias, Angélica. No sé si alguien más tiene preguntas para Constanza.
Parece no. que no. Bueno, yo agradecer a Constanza y aprovechar la instancia de reiterarles que visiten la plataforma Reco, que ahí van a estar alojados todos los contenidos, ya tienen los módulos disponibles, al menos la clase mía. Próximamente vamos a subir la grabación de la clase la semana pasada y la de Constanza también. Respecto de la tarea que ya les deja, ahí vamos a abrir dentro de Reco también un canal como para que ustedes puedan subir comentarios asociados a su medición de su propia huella, no sé, Constanza, si mini plan de algunas acciones. Sí, la idea es que pongan sus comentarios con respecto si se imaginaban ese valor o no, y que ellos también puedan identificar qué fue lo que más impactó o lo que el consumo que ustedes tienen más alto dentro de sus rutinas. ¿Cuál es el mayor consumo que detectó? ¿Qué es lo que más genera o aumenta su huella de carbono? Súper. Ahí vamos a estar dejando mayores detalles en Reco y tienen nuestros correos. Cualquier duda o consulta, por favor, contáctenos. Muchas gracias por su compromiso, su dedicación y sin lugar a dudas, donde desde sus propios territorios, en sus comunidades y a futuro como profesionales, ya tienen un sello de sustentabilidad por estar Participa. dedicando, ¿cierto? Y brindando tiempo para capacitarse en estas temáticas. Así que muchas gracias, Constanza, Muchas gracias. y a todas y todos. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Luego. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Que estén bien. Chao, Constanza. Chao, que estén bien.